Central, en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Y en esta jornada vamos a estar conversando en esta entrevista central con quien fuera rector de la Universidad de la República entre 2014 y 2018. Pero sintetizar así la presentación es pobre y mezquino, porque también es matemático y profesor de la Facultad de Ingeniería, por supuesto que también con una militancia política que lo tuvo preso durante un buen tiempo, pero luego se doctoró en matemática en el IMPA, en Río de Janeiro, bajo la dirección de Jacob Pallis. Posteriormente realizó una estadía postdoctoral en la Academia de Ciencias de la URSS con Jacob Sinaí. Entre sus distinciones figuran el título doctor honoris causa de dicha facultad, el reconocimiento como investigador emérito del PDCIVA y del Sistema Nacional de Investigadores y su condición de miembro emérito de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Además, como decíamos, fue rector de la universidad entre 2014 y 2018. Nos referimos a Roberto Marcarián, a quien antes que nada le damos los muy buenos días y el agradecimiento por acompañarnos esta mañana aquí en Info 24. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por recibirme en este programa tan interesante. Al contrario, un gustazo para nosotros, diría un honor, pero capaz que no te cae bien que diga tanto, pero es lo que sentimos. Y esto es a propósito, yo lo voy a mostrar en cámaras, de este libro, La dimensión humana de la matemática. Para quienes en algún momento sufrimos la matemática en los estudios, esto de la dimensión humana, ensayos sobre matemática y cultura, parece toda una novedad. Para alguien además que se ha especializado en una materia que puede resultar curioso, por lo menos, que es la teoría del caos, ¿no? Sí, ¿se me oye ahora? Sí, perfectamente, te escuchamos perfectamente. Sí, efectivamente, en esa trayectoria que han resumido en esas palabras sobre mi carrera, digamos, y mi vida, más bien que mi carrera, desde que empecé a dedicarme a los estudios superiores de matemática, eso fue todo cuando yo era ya un veterano, tenía 40 años. Pues me dediqué especialmente a una rama de la matemática que está vinculada a las llamadas ecuaciones diferenciales, que de esto puede haya otra gente que entienda del título, y siguiendo líneas de trabajo globales que marcó Macera en su momento, en los años 50, y Jorge Lebowitz posteriormente en el país, comencé a estudiar los fenómenos llamados desordenados, con modelos muy simples, pero donde la matemática puede arrojar mucha luz, que se llama estudio matemático de billares. Es un poco raro el nombre, pero es así, porque es el movimiento de una bola que se mueve y rebota contra paredes de diversas formas, y se generan movimientos que se pueden estudiar detalladamente desde el punto de vista de los sistemas dinámicos y de las probabilidades, y yo realmente que me fui especializando en eso y me fue bien, como me gusta decir. En particular, tomé contacto con lo mejor de la escuela rusa, que en ese momento había hecho avances inmensos en esa rama de la matemática, y eso me permitió dar un salto a nivel internacional, digamos, sobre la disciplina. Ese es un resumen posterior. Yo, sin embargo, debo decir, lo digo insistentemente, estudié matemáticas en grande cuando tenía entre 17 y 23 años. La matemática que sé es la que aprendí en esa época. Después logré hacerla florecer, digamos, dedicándome fuertemente con ahínco, es una palabra que me gusta decir, y avancé muy en grande con el apoyo del sistema educativo general del Uruguay público, en primer lugar, y luego de la Universidad de la República, donde desarrollé toda mi carrera en el país, por más que he viajado mucho por distintos lados desde que fui creciendo en esta disciplina, y acá estoy, me ha ido bien desde muchos puntos de vista. No es casualidad que en el libro, aunque parezca algo extraño, se inicia
bueno, luego de un prólogo, ¿no? Evidentemente, con uno de los poemas de Pablo Neruda, de su obra Odas Elementales, Oda a los números. ¿Por qué te gustó para...? Es muy ilustrativo, obviamente, pero ¿por qué te gustó para arrancar con ese poema de Neruda, con esa oda a los números? Bueno, porque el título la dimensión humana de la matemática que el libro tiene, relaciona la disciplina que efectivamente se considera muy difícil y muchos ven como una tranca en los estudios, con la dimensión humana, con cómo somos nosotros. Y la verdad que poner un poema de un gran poeta latinoamericano me parecía que venía al caso muy fuertemente. La oda es una oda de su gran libro, de Odas Elementales, y yo consideré que valía la pena ponerlo entero y hacerle un breve comentario al final del poema para que se entienda que el poema habla de la matemática alegóricamente, digamos, y se refiere al uso de los números en particular, que es casi lo primero que uno asocia con la matemática, de una manera poética, linda, mostrando cómo está presente en nuestra organización de la vida, digamos. De eso trata el poema. También en la música, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el efecto Mozart. ¿En la música hay mucha matemática, aunque no lo parezca? Bueno, hay matemática en la medida que la transformación digamos, de las notas, desde que las notas se escriben, que eso no es desde el comienzo de la civilización humana, sino que es una cosa más reciente, digamos, de hace 1000 años, por decir un número redondo. Puede que me equivoque un poco, pero para que se vea que la escritura con notas no es una cosa que haya venido desde la antigüedad griega o de la antigüedad china. El modo de representación obedece a escalas que uno puede traducir matemáticamente de manera simple, por más que el que escribe quizás no lo sepa. Pero sí está vinculado el descubrimiento de cómo se produce el sonido y cómo se puede armonizar el sonido, tiene un alto contenido matemático. Este libro, este ensayo, ¿es una reedición? ¿Es un nuevo libro a partir de otro material que tú ya tenías? ¿Cómo definirlo? ¿Y a qué público está dirigido? El libro es una reedición en parte se podría decir que es una reedición ampliada de un libro que fue editado en México y que, entre comillas, desapareció en la medida que se consigue usado nomás y hay pocos ejemplares en venta, por lo que mirando los sistemas de venta de libros uno puede encontrar. Y que me ocurrió a mí hace unos años en conversación con la editorial que en definitiva lo sacó en Uruguay, la editorial Estuario porque imprimen con 2 sellos distintos según el tipo de literatura que impriman. Me sugirieron que podíamos hacer una reedición acá, me pareció excelente, y le agregué cosas vinculadas a mi modo de ver la matemática, que tienen que ver con diversas cosas, pero muy en particular como novedad hasta para mí mismo, tiene que ver con cómo funciona el cerebro haciendo matemática. O sea, en qué medida el carácter humano de la matemática tiene tanto que ver con el aparato con el cual nosotros pensamos, que es el cerebro, la cosa que tenemos colocada debajo del cráneo, y que efectivamente se ha demostrado fehacientemente hasta qué regiones del cerebro son las que se activan cuando uno hace matemática. Cuando un niño hace matemática y cuando yo hago matemática, se sabe bastante con cercanía, digamos, dónde está el motor, llamémosle así, para tomar un símil medio feo pero válido, que hace que se produzca el pensamiento matemático. Y eso está explicado en el libro, en parte al principio y en parte al final de la versión original. Son unas 50 páginas nuevas, digamos, en 200 y algo. Sabés que aquí entre la audiencia, que es exquisita realmente, lo reconozco día a día, aparece la referencia a ¿Quién se queda con tu quincena? Que es otro material sumamente interesante,
y que, si no entiendo mal, con una colega y actriz como Majo Pedraja también han estado trabajando pensando en una obra, ¿no? No sé si revelo algún aspecto que se iba a revelar más adelante. Bueno, no, la verdad que no es secreto que efectivamente Majo Pedraja está pensando en hacer una obra basada en un libro de José Luis Macera, que se llama, como tú acabas de decir, Quien te roba es sobre la quincena. Es un libro, una versión sencilla para todo público, es decir, para todo público, de los principios del marxismo en economía. Y bueno, es una tarea difícil que ella ha ido concibiendo y que espero que logre concretar. Mi participación es marginal en el sentido de asesorarla, colaborar con ella en darle un poco de precisión a lo que Macera explica en ese libro, que ha tenido varias reediciones y sigue siendo una herramienta útil para entender algunos de los principios de la economía marxista, y que ojalá que llegue a buen puerto, porque ella es talentosa y es posible que lo logre elaborar, efectivamente. Y yo algo estoy haciendo en ese sentido. Bueno, sí, que justamente hacía la cobertura de la presentación del libro junto con Roberto Sabán en De Fogón en Fogón. Roberto, a quien lo escuchábamos antes que a ti esta mañana. Pero allí en la presentación hubo figuras destacadísimas presentando el libro, y también figuras destacadísimas entre un público nutrido, que se dio casualmente la presentación el día del fallecimiento de José Pepe Mujica, y sobre eso más adelante me gustaría poner allí un énfasis. Pero en lo que tiene que ver con quienes te acompañaron en la presentación, tanto presentando el libro como recibiendo esa presentación, allí estaba, por ejemplo, otro destacadísimo, Roque Faraone, que, bueno, vaya si quienes estamos en el ámbito de la comunicación lo conocemos, lo respetamos, lo admiramos también. ¿Qué te dejó esa jornada de presentación del libro, donde realmente, a pesar de la jornada tan curiosa, tan dolorosa también podríamos decir, fue un éxito? Sí, la verdad que en virtud del fallecimiento de Mujica dudamos si con la editorial si hacer o no la presentación. Habíamos ya invertido mucho esfuerzo en prepararlo y nos pareció que tenemos que seguir adelante. Y efectivamente fue un éxito. Yo no soy habitué de cuánta presentación del libro hay, pero el hecho de que hubieran 100 personas presentes y en esas circunstancias, además, creo que marcó un interés, digamos, por el libro y por la obra que yo destaco fuertemente, que nos dejó muy contentos a mí y a la editorial. Y efectivamente las intervenciones de María Simón, que fue decana varias veces de la Facultad de Ingeniería y ministra de Educación y Cultura, de Rodolfo Gambini, que es yo diría que uno de los principales científicos del país, que si uno deja de lado los científicos de las ramas biológicas, digamos, es el principal científico del país, por sus inmensos avances en cuestiones de física muy abstracta, diría yo, y un joven matemático, una de nuestros mejores matemáticos de alrededor de 40 años, Rafael Potri, dieron un enfoque variado sobre el libro, sobre sus pensamientos, sus relaciones de la obra con otras ramas del saber, que creo que es realmente interesante. La intervención de Rodolfo Gambini fue leída, o sea que está escrita, y yo tuve la oportunidad de leerla con más cuidado porque la versión escrita, no solo la versión oída, claro, en la reunión, y está llena de grandes aportes. Y lo de María Simón, relacionando con ramas muy variadas de la cultura también. El enfoque de Rafael Potri fue un joven que me conoce bien, con el que tenemos una relación fraterna, pero aportó cosas sobre cómo se hace la matemática por parte de un matemático que está muy activo, que como no es mi caso, digamos. Yo no estoy produciendo matemática en este momento. Bueno, y mencionábamos también allí la presencia de Roque Faraone, pero había mucha gente, mucha personalidad destacada de la cultura, y ahí es donde te quiero llevar un poco a justamente... Tú decías, bueno, María Simón, que fue ministra de Cultura también,
De Roque Faraone querría agregar algo. A ver, porque sí. yo a Roque lo conozco desde hace muchos años, lo conozco en particular desde su obra, del compendio de la historia uruguaya que hizo con los Odones, o sea, con Blanca Párez y con Odones, hace muchos años, antes de la dictadura. Después lo actualizaron. Lo conocí así, primero como un intelectual valioso, progresista, con ideas muy originales, y después hizo una amistad más cercana, empezando en un balneario en realidad, y incrementándolo a lo largo de los años, y con sus 95 años sigue siendo una persona lúcida que me causa envidia por su capacidad, por su profundidad, por su mantener principios que lo transforman en una figura muy querible y fundamental de la vida intelectual y particular de las comunicaciones del Uruguay. Vale la pena destacar. Y había otra gente. Yo de mi intervención comenté que había algunos grandes directores de empresas. Yo no los nombré, no los voy a nombrar ahora tampoco, pero los había. Estaba Pelufo, que fue uno de los, yo diría que de los mejores críticos de arte que el país tiene, que fue director del Museo del Prado, que le llama así la gente, el LANES, el nombre oficial. Bueno, y una cantidad de mis grandes profesores vivos, digamos, que son Enrique Cabaña y Alfredo Jones, no sé, una variedad de gente muy interesante, cantidad de gente que no conocía, que me dijeron que se habían enterado por aquí, por allá. Hay gente que se cree que es por invitación participar de una cosa de este tipo, y uno manda invitaciones para que el mundo sepa, pero cualquiera, y había cualquiera. Yo diría que un cuarto del público era un público que yo no lo conocía, no sabía quiénes eran. La verdad, había profesores de secundaria que llevaban alumnos, por ejemplo. Entonces fue una cosa, un jolgorio, diría yo, visto desde mis ojos. Qué interesante eso que nos compartís. Decía, bueno, María Simón, y a propósito de la cultura, de tu participación como rector de la universidad, ¿qué avances entendés que hubo durante los gobiernos del Frente Amplio? ¿Cuáles son los retrocesos que eventualmente podemos haber vivido en estos años? ¿Y qué es lo que tú aspirarías a que en la educación pública se diera de aquí en adelante? Esta pregunta se sale del libro. El libro no trata esos temas, pero yo acepto pero me interesa tu opinión. Mi carácter de universitario, en fin, que ha dedicado su vida a este trabajo, por lo menos su vida después que no siempre, porque yo desde que entré a la universidad estoy muy activo en diversas cosas, salvo la prisión, que obviamente, y la clandestinidad, que obviamente que no estaba tan dedicado a la cosa universitaria. Puedo opinar. Es muy difícil opinar sobre algunos problemas restringiéndolos al país, ¿no? Es una cosa que a la gente le cuesta pensar. Yo veo una versión muy como, no digo que de afuera porque es imposible, pero más globalizadora. Los cambios que se han producido en el modo de hacer ciencia y hacer cultura han cambiado enormemente y con una velocidad vertiginosa en los últimos, digamos, 100 años. En el tiempo que yo he vivido, no tengo 100 años, pero fui en los últimos 50 años, por achicarlo un poco. Ahí está. Y esos cambios repercuten muy fuertemente en los países. En cada país. Lo de que hay un mercado global, por un lado, y una evolución global del conocimiento y de los modos de hacer todo eso, cultura, es notorio y en el país influyen. Yo diría que el país básicamente se ha quedado con instituciones que no responden al modo de hacer esas cosas ahora, en particular la estructura universitaria. Y eso es una cosa que va a demorar en que los uruguayos nos convenzamos globalmente, y en particular los gobiernos que hay en el país se convenzan. Pero la estructura universitaria tiene que cambiar. La universidad tiene una estructura que fue dada por la ley orgánica, que es del año 58 ya, o sea, esos ya son los más de 50 años de lo que estoy hablando, y las ideas que rigen muchas de sus principios son del año 18, que son la llamada Reforma de Córdoba,
que tienen más de 100 años. O sea, el mundo y Latinoamérica eran muy distintos y seguimos un poco atados a esas estructuras y hay que dar un cimbronazo que cuesta darlo. Yo reconozco que a mí me cuesta darlo, pero aún convencido como estoy. Claro. Y el hecho de que nos sigamos educando en esos principios hace difícil. Yo en particular soy de los que creo que el país tiene que tener más universidades, tiene que tener más estructuras independientes que hagan educación superior. Pues yo fui rector, tengo la camiseta puesta de la Universidad de la República por todos lados, me sale del alma, pero eso no quiere decir que porque estemos con la Revolución Francesa hay que hacer Revolución Francesa. Bueno, es un buen ejemplo. Porque estemos con la Universidad de la República no quiere decir que la Universidad de la República sea una institución eterna, como la legislación romana, no, de ninguna manera. Así que el pensar en cosas con esa cabeza de libertad me parece que es necesario, e insisto que hay que hacerlo con lentitud, con parsimonia, estudiando bien las cosas, estudiando las condiciones políticas para ejecutarlo. Lo que hay que ir convenciendo que es así. Por supuesto, además en un mundo muy dinámico, ¿no? Tú también hablabas en la presentación de lo que se conoce como inteligencia artificial y decías, bueno, ni descartarla ni tomarla como la solución definitiva, simplemente una herramienta más que como cualquier herramienta hay que saber usarla, ¿no? Sí, eso, yo dije eso, efectivamente, dije que no era ni el apocalipsis ni la solución de todo, pero no puede, hay que reconocer y hay que usar el hecho de que hay sistemas creados por nosotros, yo qué sé, desde el punto de vista del objeto en las computadoras, desde el punto de vista del modo de trabajar las computadoras, es el software sofisticado que se ha ido creciendo rápidamente en los últimos 10 años, no en los últimos 100 años, pero el hecho de que se acumule información y se pueda buscar rápido la información, que esos son los dos grandes avances, ¿no? Guardar mucha información en algún lado y tenerla a mano y rastrear en esa información, poder encontrar datos en la información, esos son los dos grandes avances de la inteligencia artificial, que son indudables y hay que usarlos. Ahora, simultáneamente se ha producido eso en medio de un clima, de una sociedad en la que el manejo de ese conocimiento y de esa maquinaria y de ese software, todo, está en manos de muy poca gente. Es una monstruosa herramienta de poder la inteligencia artificial, que es una cosa que creo que se dice poco y hay que romper el mito de que hay que usarlo para cualquier cosa, porque la inteligencia artificial es artificial. Fue inventada por nosotros, es manejada por gente como nosotros. Y la gente puede deformar, si puede deformar su pensamiento, ¿por qué no va a poder deformar el pensamiento o el modo de hacer las cosas de una máquina, una cosa que él inventó? Entonces el instrumento de poder que la inteligencia artificial tiene es brutal. Y no solo por las noticias falsas y la posibilidad de que se te enteren de que estuviste rastreando algo por internet, que eso ya tiene muchos más años porque es más sencillo, sino la posibilidad de tratar de ver para dónde van tus ideas, que eso sí se puede hacer con estas herramientas. Si hay un lugar donde todo lo que yo produje, por decirme, hablar de Roberto Marcarián, está metido en un aparato, y eso, todo eso es esa acumulación de libros, de declaraciones, de fotos mías, se pueden ver por parte de alguien simultáneamente, es peligrosísimo, porque si alguien sabe todo de mí, sabe más que mi madre y mi compañera. Porque lo tiene todo acumulado junto. No es que venga recordando lo que pasó, etcétera, que me sacó que esa foto, estuve en China con tal persona. No, nada, todo junto, un aparato. Y eso es impresionante el poder que da. Lo que saben de uno, ese aparato. Exactamente. Roberto, se nos va terminando el tiempo. Voy a reiterar... No, al contrario. La dimensión humana de la matemática, ensayos sobre matemática y cultura, de Roberto Marcarián, porque nos preguntaban cómo era el nombre del libro. También te llegan saludos, preguntan si está a la venta. Obviamente es que sí, que está a la venta el libro, ya desde hace unos días, por lo menos. Por acá dice a Marcarián: abrazo grande de Lilian de la Unión, excelente persona. Desde años atrás que teníamos una excelente amistad
con su mamá. Marcarían, gran docente, lo recuerdo. Saludo a Lilian, perdón, ya que se habla de Lilian, yo la saludo a ella también porque la tengo bien ubicada. Ah, muy bien, muy bien. Otro mensaje dice, gran docente, lo recuerdo junto con Dante Mara en mi primer año de Facultad de Arquitectura. Por acá, buen día, un abrazo para Marcarían, siempre desde el cariño y la admiración, desde el Museo Michel Borde, describe. Y alguien por allí también nos pone, si vas a hablar algo, nos quedan 2 minutos apenas, Roberto, de una donación que tú has realizado. Sí, cuando mi hija se enteró lo que iba a heredar, dijo que ella ya tenía suficiente bienestar como para recibir una masa de dinero importante que se ha ido juntando en mi poder, digamos. Y planteado eso, decidimos con ella, y yo debo decir, somos los dos, que el dinero lo íbamos a gastar en algo, en lo que me hizo a mí juntar el dinero. Porque todo el dinero que yo tengo lo hice haciendo matemáticas. Puede resultar rarísimo esto, pero es así. No tiene una gota de mentira. Yo no heredé nada. Heredé deuda yo. Y sigo gastando dinero en mi familia, en la que me dio, que es la familia Abramián, no la familia Marcarían. Y entonces decidimos ir gastando el dinero, y lo estamos gastando en grande, diría yo, dando becas para estudiantes de grado de matemáticas, tanto en la Facultad de Ciencias como de Ingeniería, en profesores de secundaria que quieran especializarse haciendo maestrías, y esa es la meta que le vemos más futuro, digamos. Ojalá dentro de 10 años hayan 20, 25 inspectores de matemática que hayan sido becarios de las becas Osana Abramián, que ese es el nombre que llevan las becas, el nombre de mi madre y su abuela, en el caso de mi hija, y becas de doctorado para estudiar matemática en el Uruguay. Pueden ser extranjeros, de hecho lo están siendo los que lo están recibiendo, y en eso nos hemos dado 14 becas hasta ahora, y estamos llamadas 2 más que está por salir el llamado de doctorado, y pensamos seguir a ese ritmo, digamos 5 o 8 por año, porque lo podemos hacer y nos causa mucho placer gastar el dinero de esa manera. Roberto Marcarían, muchísimas gracias. ¿Conociste a Pepe Mujica? Sí, lo conocí, estuvo cuando yo tomé el cargo de rector, una persona entrañable. Uno puede manifestar discrepancias con ciertas cosas de su vida, no, de su modo de pensar, que es una cosa distinta, pero creo que en este momento no cabe más que hacerle un homenaje como corresponde. Lo hago. Marcarían, muchísimas gracias, realmente fue un gustazo para nosotros poder conversar estos minutos contigo, y éxitos con este libro que seguramente no por casualidad tiene en el diseño de tapa allí algunas piezas del ajedrez y destacada entre esas piezas el peón. Lucía Boiani es el arte de tapa y retrato del autor. Finísima esa observación, muy bien, sí. El libro está en venta en cualquier lado. Yo estoy preguntando en la librería, no para mostrar mi cara, pero está en la librería grande, está en todas. Y se puede comprar por internet, supongo, por todos lados. Un gran abrazo y nuevamente gracias. Chau. Muchas gracias a ustedes. Presentó Banco República para las nuevas Brow Mastercard Débito y Brow Recompensa Mastercard Débito. Usalas para todo.